Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla, con el tema ¿qué es la Reforma Protestante del siglo XVI? Parte 3. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan con el doctor, pastor y conferencista Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Gabriel, disfrutando del don de la vida y de la salvación. Muy bien. Te vimos en el programa anterior, Yatensi, muy emocionado con el tema de Martín Lutero. ¿Crees tú que Martín Lutero ha influido, verdad, en nuestra teología evangélica de América Latina? Claro que sí, por lo menos todo el tema, hay una línea protestante en América Latina que lucha por los derechos humanos. Todo este tema de los derechos humanos tiene una raíz muy luterana, muy humanista, no solamente Lutero, también de otros reformadores como Juan Calvino, Ulrico Zwingli, Thomas Cranmer en Inglaterra. Claro que toda esta preocupación por los derechos humanos, en el sentido literal de la palabra, o sea, velar por los intereses de un ser humano en su desarrollo, tanto económico como científico, humano, tiene toda una vena protestante, inclusive en toda la época de la Reforma. Correcto. Y antes de la Reforma. Hay muchos movimientos cristianos protestantes que están preocupados por el desarrollo del ser humano, en su economía, en su desarrollo profesional, industrial también, producción. Eso es una herencia de la Reforma Protestante. No quiero decir con esto que la Iglesia Católica no se preocupó por esto. Lo hizo, pero toda la estructura teológica, política de la Iglesia Católica medieval ahogó, destruyó el concepto de una preocupación por el hombre. Y eso lo va a recuperar la Reforma Protestante y es una de las herencias más importantes. Excelente. Para hacer un recuento del programa anterior, porque ya estamos llegando al final de esta seguidilla o varios programas que hemos dedicado para el tema de la Reforma Protestante. Dijimos en el programa anterior de que Martín Lutero es considerado pues el padre de la Reforma, si bien no fue el único, hubieron varios que ya hemos mencionado. Hicimos una pequeña biografía de Martín Lutero, que nació en 1483, muere en 1546. En 1505 don Martín ingresa al convento de los Padres Agustinos en Erfurt, Alemania. En 1512 se gradúa ya de su doctorado en teología. Y en el 1510, si no me equivoco, en el 1512 se gradúa de doctor en teología, pero él también se deja impresionar por la revelación de la palabra de Dios, específicamente el libro de Romanos, que produce en el interior de Martín Lutero una reforma. La reforma comienza entonces no en el 1517, sino ya en la cabeza, ¿verdad?, en el corazón de Martín Lutero, cuando él se entrevista o él se enfrenta, ¿verdad?, a Romanos capítulo 1, versículo 14 y hasta el 17 específicamente. Él se da cuenta entonces que la salvación no es por obras, sino que es por fe, por gracia. Y comienza toda una ebullición teológica en el Reformador, donde convoca a maestros, alumnos, para comunicar su gran descubrimiento respecto a la justicia imputada o a la gracia y misericordia del Señor. También dijimos que Martín Lutero, él inventa, o tal vez no inventa, él rescata un concepto bíblico importante, la teología de la cruz versus la teología de la gloria. En el tiempo de Martín Lutero, la teología de la gloria, que presentaba un Dios omnipotente, orgulloso, pomposo, pedante, implacable, es contrarrestado por Martín con la teología de la cruz, un Dios humilde, un Dios que se hace hombre en la cruz para morir por nuestros pecados. Pero también Martín Lutero habló de las 4 solas, sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Jesucristo, que son los pilares del protestantismo y también lo son de la iglesia evangélica como tal. Martín Lutero intenta y recuperó el volver a las Sagradas Escrituras. Dijimos también en el programa anterior que nuestras iglesias evangélicas también tenemos que volver a las Sagradas Escrituras, al Dios de la Biblia, a los principios cristianos. Al parecer no vamos a alcanzar a hablar de todos los reformadores que quisiéramos, como Juan Calvino, Ulrich Zwingli y otros, así que estaremos nombrándolos brevemente, pero vamos a seguir hoy hablando respecto a algunos aportes que hizo Martín en el concepto teológico de aquel tiempo. ¿Cuáles son, doctor Yatensi? Mire, otro aporte muy importante que hizo Martín Lutero en cuanto a la teología fue el de simplificar la doctrina. O sea, para él la doctrina teológica debía ser sencilla,
fundamentada por la teología de la cruz. Porque en ese momento la Iglesia Católica tenía grandes monumentos teológicos, habían hecho una teología natural tan difícil de entenderla, tan compleja para estudiarla o enseñarla, que estudiaban muchas teologías que ellos mismos no la entendían. Lutero resume la teología de la cruz en el concepto de un Dios sencillo, simple, un Dios disponible, un Dios servicial. ¿Por qué? Porque la teología católica ha trabajado un Dios que exige gloria. En cambio, Lutero hace una teología de un Dios que no exige gloria, sino que sirve a la gente. ¡Ay, ay, ay! Nos cambia la película. Y hace toda una reflexión sobre el Cristo, el Dios crucificado, el Dios que está al servicio de nosotros cuando Él decide entregarse en una muerte de cruz, en una encarnación, en curar al leproso, a la leprosa. Es un Dios que está sirviendo a la gente, un Dios con la multitud. Y miren, Gabriel, apliquémoslo lo que está pasando con las iglesias. Yo creo que en ciertas iglesias no entendieron la reforma de Lutero. Porque están preocupados en hacer grandes templos, buscar millones de dólares para construir grandes obras en medio de la miseria en América Latina, para decir, reconozcamos la gloria de Dios, cuando millones de templos humanos no tienen que comer, no tienen cómo ir a la escuela, no pueden ir a la universidad y viven en el subdesarrollo. Esos millones se deben invertir en un desarrollo humano o económico, qué sé yo, en microempresas, para que el templo humano se desarrolle, se perfeccione, porque Dios vino hasta al servicio de nosotros. Oiga, correcto. Ese es el concepto que Lutero recuperó y que muchas iglesias protestantes no la han entendido. Correcto. Es quizás por eso que a veces nuestras iglesias evangélicas y atensi han caído también en una teología de la pobreza respecto a las personas que asisten a estas iglesias. Quizás por eso cuando vienen grandes conferencistas o personas que hablan acerca de una prosperidad un tanto sencilla de conseguir, se agolpan a escucharlos, cuando nosotros mismos, en las iglesias, los pastores, con la palabra de Dios, sabemos que Dios quiere desarrollarnos, Dios quiere impulsarnos, Dios quiere que triunfemos en la vida y que consigamos nuestros logros. Y tengamos éxito. Es correcto, y ese era el concepto de Martín Lutero en el siglo XVI, ¿verdad? En forma individual, y la iglesia debería abogar para aquello. Muy interesante, doctor. Mire, y una cosa, Gabriel, hay que entender que los reformadores se aliaron con los que tenían el poder. No fueron enemigos de ellos. No. Pero ¿cuál fue el objetivo de que los reformadores, los teólogos, se unieran con los príncipes? Lutero se unió con el príncipe Federico el Sabio, de Sajonia, de Wittenberg. Y el objetivo de esa alianza era para unir los dos poderes, tanto el religioso como el civil, para crear desarrollo humano. Ese fue el objetivo, de unir el poder religioso con el civil para crear desarrollo humano, buscar el bien común. Y yo creo que estamos tocando un tema muy delicado y quiero este tema aclararlo. Mire, yo no veo malo en ningún momento, y disculpe la franqueza, Gabriel, que la iglesia se una con el Estado siempre y cuando el motivo de esa unión sea uno, buscar el desarrollo humano. Si el Estado, si un buen gobierno busca el desarrollo humano, y una buena iglesia busca el desarrollo humano, ¿por qué no unir fuerzas? Siempre y cuando lo que los una sea buscar el desarrollo de las personas y la búsqueda del bien común. Eso no está mal. Pero cuando hay otras agendas ocultas, ahí no estoy de acuerdo en esa unión. Es correcto. Entonces, los protestantes fueron amigos de los gobiernos, siempre y cuando el gobierno tuviera el mismo objetivo que la iglesia, buscar el bien de la gente. Correcto. Yatensi, como estamos en el último programa que habla acerca de la reforma, hay una pregunta que debemos contestar y que está implícita, vamos a decir. Se nos llama protestantes o que venimos del protestantismo. ¿Por qué se nos llama de esta manera? Mire, lo que pasa, y es una buena pregunta, porque siempre a nosotros nos dicen que somos protestantes. La pregunta, ¿quién inventó ese término, ese apodo o ese calificativo? ¿Cuándo surgió? Hay una fecha histórica, Gabriel, para eso. Resulta que cuando ya se estalló la reforma, no fue fácil. La Iglesia Católica no aceptó fácilmente que existiera otro movimiento religioso cristiano llamado el luteranismo, los luteranos. No fue fácil.
Resulta que a Lutero se sumaron muchos príncipes. El primer príncipe o el primer rey que apoyó a Lutero fue un gran príncipe alemán, Federico el Sabio. Él fue el primer, tal vez el primer noble o la primera cabeza coronada que apoyó la Reforma Protestante. Y también otros príncipes alemanes se unieron a Lutero. Pero resulta que también los príncipes católicos, los que seguían siendo católicos, se unieron para atacar a los protestantes. Y aquí viene la parte histórica. En el año de 1529, repito, 1529, se dio la famosa Dieta de Espira. ¿Dónde fue esto, Yatensi? ¿En qué parte de Europa? En Alemania. Alemania mismo. La Dieta de Espira consistió que se reunieron casi todos los príncipes protestantes, perdón, los príncipes católicos, los reyes que seguían la línea católica, para decir, vamos a prohibir que se siga expandiendo la fe luterana, que se siga expandiendo la religión protestante luterana. Entonces se reunieron en la Dieta de Espira, 1529, para tratar de buscar políticas, mecanismos con las fuerzas, con la fuerza militar, para evitar que se siga expandiendo la reforma. Entonces los príncipes evangélicos luteranos se reunieron para protestar. Protestaron contra esa ley. En esa misma reunión, en Espira. En esa misma reunión. Entonces los príncipes católicos, viendo que los príncipes luteranos protestaron, le llamaron protestantes. Fue como un apodo despectivo, vamos a decir. En cierto sentido fue un apodo despectivo. Los protestantes. Y a partir de la Dieta de Espira en 1529, ahí se le conoce a la Reforma Protestante, a los seguidores, a los seguidores luteranos como protestantes, porque protestaron contra la injusticia que habían hecho los reyes católicos. ¿Nosotros los evangélicos somos protestantes? A mí esa palabra me encanta. ¿Cuál? ¿Evangélico o Como protestante? diría una gran cantante, me asusta, pero me gusta. ¿Es una cantante cristiana, pastor, o no? No, Ana Bárbara, una canción. Ahora bien, me asusta, pero me gusta. Interesante ese eslogan de Ana Bárbara. Buen título para un sermón, pastor, ¿no? Me asusta, pero me gusta. Y hay muchos novios que asustan, pero gustan. O muchas chicas me asustan, pero me gusta. O sea, depende de eso. Bueno, pero siguiendo con esto. Volviendo al tema teológico. Volviendo al tema que asusta, pero gusta también. Mire, yo creo que ese nombre, ese sobrenombre es muy justo. Protestante. Porque es protestar contra el pecado. Es protestar contra la desigualdad. Es protestar contra una teología que ya no aportaba al desarrollo humano. Es protestar contra una teología que se alejaba de las Escrituras. Es protestar contra una serie de estructuras económicas, políticas, académicas, religiosas, que ahogaban al hombre moderno. Entonces yo creo que nosotros, como evangélicos, deberemos ser protestantes. Debemos protestar contra la injusticia, contra el pecado, contra la pobreza, protestar contra la corrupción, protestar contra la condenación. O sea, yo creo que la iglesia es una alternativa. La iglesia debe ser una comunidad alternativa de presentar proyectos, propuestas de desarrollo humano y espiritual. Qué interesante, ¿no? Todo lo que encierra este concepto de protestante o protestantismo. Y evangélico, ¿por qué también se nos llama evangélico? ¿Viene algo de Martín Lutero o nada que ver? No, ya no es de la línea Martín. Ese concepto viene más de los movimientos pietistas del siglo XVIII, XIX, con Spener en Alemania. Movimiento de santidad y todo Movimiento esto. de santidad, entonces ya viene más esa palabra de evangélico que resaltaba en el evangelio. Los evangélicos. Sí. ¿Es cierto que existen tres tipos de iglesias? Lo que me han preguntado a veces a mí. ¿Los protestantes, los evangélicos y los pentecostales? Bueno, yo creo que los evangélicos, los protestantes y los pentecostales somos de la misma familia. Venimos del mismo etos histórico de la Reforma del siglo XVII. Pero claro que en el camino histórico nos hemos ido fragmentando. Cada movimiento protestante ha ido adquiriendo su propia identidad o su propio énfasis. Un ejemplo, el movimiento evangélico con los pietistas buscaron la santidad, buscaron las misiones. Los protestantes se quedaron con la teología doctrinal, la academia. Y los pentecostales vienen de un avivamiento del siglo XIX. Más con el tipo de vida de búsqueda de santidad. Exactamente. El carisma del espíritu. El carisma, todo esto. Pero yo creo que en el fondo venimos del mismo papá, de la misma herencia reformada.
Creo que es importante aclarar en este último programa acerca de la Reforma Yatense. ¿Martín Lutero fue católico hasta el final de sus días? ¿Se consideró alguna vez el protestante como que ideó una nueva religión o una nueva línea doctrinal dentro del catolicismo? Mire, Martín Lutero nunca quiso salirse ¿De dónde? de la Iglesia Católica. Ya. Él soñó con ser gestor de una reforma Interna. interna dentro de la misma iglesia sin salirse de la iglesia. Él quiso reformar a su mamacita. Él quiso ser fiel a su madre, Iglesia Católica. Y yo creo que él nunca quiso dejar la Iglesia Católica. Lo obligaron, que fue otra cosa. Lo excomulgaron, ¿verdad? Los comulgaron. Yo creo que Lutero contó con mala suerte. Porque le tocó enfrentarse a un papa que no entendió el espíritu reformador de Lutero. León X. León X. Este papa era tan cuadrado, tan fundamental, que decía, si critica a la iglesia, está fuera de ella. La única forma que esté dentro es que no la critique. Entonces, él no supo entender la voz de protesta bien fundamentada, porque era bien fundamentada. Y no solamente Lutero protestaban mucha gente que estaba inconforme con el sistema católico. Incluso dentro del catolicismo había curas y